Damos gracias al Señor en este día domingo, hermanos, mes de julio, día 8, 2018. Amén. ¿Verdad? Ponemos ahí la fecha para los que van a escuchar allá a lo lejos, allá en los cantones, allá donde no llegan carros, gloria al Señor. Pero llegan las ondas radiales, gloria al Señor. Bien, hermanos, estamos, ¿verdad?, bendecidos en este día, hermanos, por la presencia del Señor en este lugar. Y es que el Señor es bueno. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Gloria al Señor. Así que, hermanos, y también hay otro pasaje que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria al Señor. Y es que nosotros, hermanos, así como, ¿verdad?, militamos en este cuerpo, también somos espirituales. Y así como este cuerpo necesita alimento, también el hombre y la mujer espiritual necesitan alimento. Gloria al Señor. ¿Verdad? Lo menos que un ser humano come son 3 veces al día o 6, y a veces el alma solo come una vez al mes, ¿verdad? O solo una vez a los 8 días, pero hay que aprovecharlo. Gloria al Señor. Se ve bien bonita la iglesia, ¿verdad? Hay un coro que dice: la iglesia está bonita, ya se va a casar, está esperando al novio. Gloria. Así que, hermanos, nos gozamos, ¿verdad?, en este día. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Me alegro de ver aquí a mi hermano Alexander, a su esposa Claudia. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Y así también a cualquier otra persona que no venía, pues hay algunos que faltan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, saben que el Espíritu del Señor me ha estado apremiando para que yo les enseñe lo que corresponde al mensaje de la cruz, porque sin conocer cómo ser victoriosos, hermanos, es muy difícil tener ¿cómo les quiero decir? Tener una vida llena de los anhelos del Señor. Gloria al Señor. Y vamos a terminar el mensaje que tomamos el otro día, que está en el libro de San Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Y verso 31 en adelante. Vamos a terminar ese mensaje porque no lo terminé. Gloria a Dios. Y los siguientes cultos vamos a ir entrando más en lleno para que ustedes entiendan. Yo no les voy a culpar en ninguna manera si al principio o los primeros mensajes ustedes no entienden mucho, porque a mí me tardó 2 años. Y yo tengo que ser comprensivo en eso. Me tardó 2 años en llegar a entender y comprender, ¿verdad? Y ser el cristiano victorioso que soy el día de hoy. Y lo que yo he alcanzado, quiero que todos aquí lo alcancen. Comenzando con mi hermano Miguel, gloria al Señor. ¿Verdad? Que alcancen ese grado de conocimiento que es dado por el Espíritu Santo. Porque esto no lo enseñan en ninguna universidad, en ninguna escuela. Esto lo enseña el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, San Juan capítulo 8, ¿verdad? Y comenzando del versículo 31. Amén. Dice la palabra del Señor: dijo
Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y unción del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que tratamos, hermano. De llegar a ser personas libres. Vamos a orar brevemente. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, en este día domingo. Padre, para ser edificados, alimentados con tu palabra. Reconozco, Padre, mi dependencia total, que sin ti nada podría hacer y hablar, Señor. Solamente quiero, Padre, que tú traigas la palabra que tú quieras, oh Dios. Solamente úsame como un instrumento, como un canal de bendición. Unge mis labios, unge los oídos de los oyentes, oh Dios, para que la palabra, Señor, haya cabida en los corazones, en nuestra alma, en nuestra mente. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje es el mismo, con algunas cosas que no pude terminar en la vez pasada. El mensaje se llama, hermanos, tal como está escrito aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos? Cuando uno anhela conocer algo que es desconocido, por ejemplo, cuando compra un aparato y viene un manual, y para llegar a entender cómo funciona ese aparato, hay que meterse en el manual. Gloria al Señor. Yo, por ejemplo, yo soy bien curioso. Yo estos teléfonos, yo quiero saber desde el principio hasta el fin lo que tienen. Y paso horas y horas investigando, porque no quiero ignorar todo lo que tienen. Gloria a Dios. Entonces, pienso yo, porque así lo he sido, en la Biblia. Yo un día en que me interesé en saber todo lo que contenía el libro. Y para eso yo tuve que leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo una vez, sino hasta 20 veces. Gloria al Señor. Además de estudiar para los mensajes, además de leer cuando se me ocurre algo, gloria a Dios, porque así yo tengo una idea de todo lo que contiene el libro, gloria al Señor, que es la palabra de Dios. Como les decía la vez pasada, hermanos, si uno desconoce la información bíblica, es difícil. La Biblia no es tan fácil. Predicar no es fácil. ¿Saben por qué? Porque el mensaje no está en una sola página. Hay que traer los poquitos de aquí, de allá, de allá. El Viejo Testamento hay que leerlo juntamente con el Nuevo para llegar a entender. El Viejo Testamento es la sombra de lo que venía, el anuncio. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo anunciado anteriormente. Gloria al Señor. Entonces, y está lleno de tipos de símbolos y cuántas cosas, parábolas. Gloria al Señor, que hay que llegar a entender a través de los estudios. Y hoy día pues tenemos esa dicha de que hay mucho material para entender, gloria al Señor, la profecía bíblica, que ha sido lo más difícil. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, como les decía brevemente la vez pasada, yo me interesé hace todo el tiempo del cristianismo que he vivido. Gloria a Dios. Y yo decía y buscaba y decía yo, ¿cómo es que los creyentes? Yo sabía que esta Biblia contiene todo lo que un creyente necesita. Pero a la vez me sentía incompleto al saber
que muchos creyentes, después de haber aceptado, después de que Dios los salvó gloriosamente, le pierden el sabor al evangelio, hermanos, y le dan la espalda a la iglesia y a la palabra del Señor por no encontrar, hermanos, la victoria que ellos buscan. Primeramente, hermanos, Dios trabaja con la salvación del ser humano. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón es una persona que va llevando un vacío en su vida, en su alma, que solo Dios lo puede llenar. Y Dios lo llena cuando esa persona se entrega a Cristo, ¿verdad? Por eso el hombre sin Dios, hermanos, se refugia en el alcoholismo, en la droga, en los cabarets, en el licor, en las cervezas y cuantos entretenimientos, y va de lugar en lugar tratando de llenar ese vacío y no lo encuentra. Gloria al Señor. Aleluya. Y saben que el ser humano, por perdido o por mucho que desconozca el evangelio, allá en su adentro, en su interior, hay algo que clama en lo espiritual. Gloria al Señor. Porque coma lo que coma, beba lo que beba, allá en su interior hay un vacío espiritual que solamente Dios lo puede llenar. Y eso se encuentra cuando uno se entrega al Señor. De hecho, es así. De allí en adelante es que el que era borracho ya no lo es. El que era mal hablado ya no lo es. ¿Verdad? Porque Dios, lo que sucede en la salvación es una transformación. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Pero no es que en sí el hombre nazca de nuevo, sino que se refiere al cambio. Se refiere a la transformación que viene de arriba, dado de Dios. Ese cambio que Dios hace. Que el hombre ya no es lo que era antes. Y que el hombre y la mujer tienen marcada una línea de lo que eran antes y de lo que son hoy. Gloria al Señor. Esa línea está bien marcada allí. Gloria a Cristo. Amén. Hermano, y esos días, hermano, cuando uno ha sido encontrado por Cristo, esos días son de gozo, son de alegría, hermano, son de felicidad en el Señor. Gloria al Señor. Los hermanos recién convertidos quieren pasar en la iglesia, quieren estar en todo lo que se hace en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Luego pasan los meses, pasan las semanas, gloria a Dios, y tienen que enfrentarse a la vida. Y allí, hermano, es donde viene algo que nadie quizás se lo espera. Gloria a Dios. Y es que después de ese tiempo glorioso en que la persona ha sido salva, que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, luego se ve esa persona que tiene que enfrentar, número uno, a Satanás con todas sus acechanzas. Porque desde el día que usted se entrega a Cristo, ese día Satanás se vuelve su archienemigo y hará todo lo posible porque llevárselo de vuelta al mundo. Gloria al Señor. Luego, número dos, ve ese cristiano que tiene que enfrentarse al mundo. Gloria al Señor. Con las tentaciones que abundan. Gloria a Dios. Número tres, ve ese cristiano que tiene que enfrentarse con la carne. ¿Qué es la carne? Solo en eso de la carne va a ser un mensaje o dos. Pero la carne en sí es, hermanos, tiene dos conceptos la carne. Pongámosle número uno, aunque no es el más importante, pero pongamos número uno, que son los impulsos pecaminosos de este cuerpo. Gloria a Dios. Amén.
a la vez de que es el templo del Espíritu Santo, cuando uno aceptó, Dios sacó aquello malvado y entró la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Luego, hermanos, que el Espíritu Santo entró, se queda allí el Espíritu Santo con una misión grande, y es la de guiarnos a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Eso tendría que ser así, guiarnos paso a paso, y no tendría que haber margen de error, porque el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros es la tercera persona de la Trinidad, y es Dios como el Padre, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede, donde quiere estar, todo lo sabe. Amén. Debería de ser así, que el cristiano no tendría que tropezar. Pero ¿qué pasa? Gloria al Señor. Vemos que la carne son los impulsos pecaminosos de este cuerpo. El concepto número 2 de carne es que el cristiano, poco después que ha aceptado a Cristo, se ve o piensa, y es erróneamente y es equivocadamente, piensa el cristiano que él tiene que hacer su parte para ser un vencedor en la vida diaria. Y ese es el fracaso grande de toda la cristiandad en todas las edades. Gloria al Señor. Y esto solamente lo recibió el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. El ejemplo de los creyentes, el más grande ejemplo. El apóstol San Pablo, cuando se llamaba Saulo, fue el más alto perseguidor. Cuando se convirtió al Señor, fue el más alto seguidor de Cristo. Pero como cualquiera de nosotros, y siendo un hombre ejemplar en el mundo, que sabía la ley de Dios, letra a letra, al pie de la letra, la sabía. Era abogado y sabía 7 idiomas. Pensó él, el gran apóstol San Pablo, que por todo lo que él era y sabía, y que había sido salvo gloriosamente e inmediatamente bautizado en el Espíritu Santo, pensó que él las iba a poder para enfrentar la vida cristiana a diario. Y ve que luego el apóstol San Pablo se ve fracasado cuando él intenta por su propia cuenta ser un vencedor en la vida. Y de allí, de esos fracasos que todos hemos pasado, yo he pasado, lo pasó el gran apóstol San Pablo. De allí es donde vienen los desánimos. Cuando la persona, en vez de ser un vencedor, se encuentra que es un fracasado. Gloria al Señor. Y de allí viene, como le digo, el desgano espiritual, ¿verdad? La frialdad espiritual. Y vienen aquellos pensamientos que qué será de nosotros, ¿verdad? Que qué será del futuro, que si yo me veo fracasado, ¿verdad? Nunca pensé fracasar en esta vida que llevo, pero ya me siento un fracasado. A veces solo yo y Dios lo sabe, o la gente de mi alrededor. Y no era la intención fracasar, nunca era la intención. Pero la impotencia espiritual del hombre y la mujer que vive por sí mismo lo hace fracasar. Porque el pecado es un monstruo, gloria al Señor, que arrastra a cualquiera y nadie puede con él. El apóstol San Pablo no pudo con el pecado. El diablo es otro monstruo, que él como es un ser espiritual tiene más poder que cualquiera de nosotros. Si no fuera por Cristo en nosotros, el diablo nunca sería derrotado. Gloria al Señor. Luego el mundo
la carne y sus tentaciones, gloria a Dios. Y cuando acortó aquel cristiano que tenía aquel gozo, aquella alegría y aquella intención de no fallarle a Dios, de serle agradable en todo tiempo, nos vemos que hemos metido las cuatro. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y no nos explicamos por qué y no podemos entender tampoco, porque esto es espiritual. Es una lucha espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? Que reinan en las tinieblas, en los aires. Gloria al Señor. Entonces, hermano, de allí vienen las preguntas y en nosotros comenzamos a dudar. ¿Qué pasará? ¿Qué será de mí? Vienen aquellas cosas. ¿Será que voy a permanecer? Ya le fallé a Dios 2, 3 veces y en lo más mínimo no me puedo parar. Las cosas que hacía antes las vuelvo a hacer. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y vemos en nuestra vida que las cosas viejas vuelven y volvemos a hacer las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las cosas malas que hacíamos antes. Gloria al Señor. Y nos vemos ante una encrucijada grande, ¿verdad? Y los hermanos han venido a nosotros. Yo tengo como más de 30 años de ministerio. Y he vivido toda una vida del cristianismo. Y experiencia con hermanos y hermanas que han venido. Hermano, ¿qué puedo hacer? Le voy a contar mi problema porque tengo confianza con usted. No me he podido parar. No le he sido fiel al Señor. Y es verdad, hay hermanos que son sinceros, no son hipócritas. Quieren servirle al Señor, pero no pueden. Gloria a Dios. Entre más tratan, más se caen. Gloria a Dios. Y nosotros lo que les hemos dicho es, hermano, esfuércese más. Pero hermano, ¿qué más me voy a esforzar? He ayunado, he orado, he estado de rodillas, horas y horas con el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Hermano, no falte a los cultos. Hermano, suplíquele más a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros, ante la impotencia de nosotros mismos, no hemos hallado qué decirle a los hermanos. Porque nuestros ancianos nos enseñaron que hay que serle fiel a Dios. Y es cierto que hay que servirle a Dios de todo corazón. Los enseñaban que hiciéramos eso. Hermano, tiene que serle fiel al Señor. Tiene que servirle al Señor. Pero lo que no sabían ellos era decirnos cómo. ¿Cómo? Y allí está el punto. Ellos nunca supieron. El apóstol Pablo no sabía en sus días cómo ser un vencedor. De allí nace el ejemplo de los ejemplos, el apóstol San Pablo, que cuando confronta la vida cristiana, dice él, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero, eso corro a hacer. Y hay una lucha en mí, dice él, y yo lo que hago no lo entiendo. Claro, no lo entiende porque es espiritual. Porque el pecado es un monstruo. Es espiritual. Gloria al Señor. Dice él, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo eso hago. Y lo que hago no lo entiendo y lo que hago no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, la pregunta surgió en mí. ¿Cómo siendo el gran apóstol San Pablo, convertido de pies a cabeza, gloria a Dios, rumbo al camino a Damasco? ¿Cómo es que, habiendo sido convertido, bautizado en el Espíritu Santo, dice que todavía el pecado es el que lo hace hacer lo que él no quiere hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Y para esto hay que entender varios puntos, que yo no lo puedo decir en un mensaje solo. Tienen que ser varios mensajes. Gloria a Dios. Dice el apóstol San Pablo,
Dice el apóstol San Pablo, llega a un momento dado de tanto fracaso, de tanto que se levanta y cae, cae y se levanta, porque pudo hacer cualquier cosa. Allí no especifica, pero él dice, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo pudo haber sido cualquier cosa. Estaba presto a hacer eso malo. Y dice, y yo ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado. Entonces, ¿cómo es que el pecado volvió? ¿Cómo? El asunto es, ustedes tienen que abrir bien los oídos y agarrar esto y echárselo a la bolsa y echárselo al corazón, porque esto no lo enseñan en ninguna parte. He descubierto que más del 90%, 99% de los pastores no lo saben. Y si el 90 o el 99% de los pastores no lo saben, ¿qué de los miembros? Gloria al Señor. Ahora, Pablo descubre, dice el apóstol San Pablo, y cuando el pecado revivió, óigase bien, dice el apóstol San Pablo que el pecado que él tenía antes revivió. Y cuando el pecado vino y me mató espiritualmente, me mató, caído, me mató. Y llega a decir en un momento dado que esto tiene que ser de admirar para los cristianos. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí. El gran apóstol San Pablo dice, miserable de mí. Se hallaba impotente ante la fuerza del pecado, del mundo y de la carne, que a cada momento lo hacía caer. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo y de la muerte? Es una tragedia espiritual. Y esta tragedia espiritual ha venido desde aquellos tiempos del apóstol Pablo. Y no ha sido solucionado. Gloria al Señor. Porque el apóstol Pablo entendió el camino de la victoria. Pero la iglesia, los otros discípulos, Pedro dice, nuestro hermano Pablo, si usted quiere leer segunda de Pedro 2:15, dice, nuestro hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Y esta es una de las cosas difíciles de entender. ¿Y saben cuál fue el fracaso? Para que ustedes entiendan, para yo no ser tan profundo y dejarlos confundidos. ¿Saben cuál fue el fracaso del apóstol Pablo? El fracaso es que él quiso servir a Dios conforme a sus propias fuerzas, con lo que él sabía. Era un hombre sabio, gloria al Señor, con todo lo que él, poder que tenía, aquel poder intelectual. Y a eso, en el segundo concepto de la carne, a eso se le llama carne. El cristiano que anda en la carne, número uno, es aquel que los impulsos pecaminosos de este cuerpo lo dominan. Número dos, el segundo concepto de la carne es aquel cristiano en la iglesia que le quiere servir a Dios por sí mismo, no dependiendo del Espíritu, sino conforme a sus propias fuerzas, lo que él sabe, lo que él tiene, el poder político, el poder del dinero, el poder de un pastor en una iglesia. Hermano pastor, no me diga hermano pastor, yo soy su pastor. Gloria a Dios. Un pastor que es imponente, que es agresivo, un pastor que es arrogante, que solo lo que él sabe vale. Gloria a Dios. Eso es andar en la carne. Aleluya. Gloria al Señor. Quitarle el puesto al Señor Jesús. Aquí en este lugar el Señor está primero. Después está Fidel González. Después está hermano Miguel. Gloria al Señor.
toda persona, permítame así, que se la lleva de santulón, está bien querer ser santo. Ser santo, dice la Biblia, porque yo soy santo. Ser santo en el temor del Señor. Gloria al Señor. ¿No creen ustedes que Dios se siente agradado con mi hermana Esperanza, que le busca al Señor? Y que quiere tener esa conexión permanente con Él. Gloria a Dios. Pero si mi hermana se sintiera más que otro, o más prepotente, o más importante, ella andaría en la calle. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Miren, dice Pablo, y cuando el pecado revivió, vino y me mató. Como la vida antigua. En la vida antigua, en la vida de pecado y del mundo, todo cristiano es esclavo del pecado. Es esclavo de las tentaciones. El diablo lo manipula porque el diablo tiene derecho legal si una persona vive en pecado. A través del pecado el diablo tiene derecho legal sobre esa persona y decirle qué va a hacer, dónde ir, qué pensar. Entonces el apóstol Pablo dice, y cuando el pecado revivió, vino y me mató. ¿Cómo es que el pecado revive en un cristiano? Yo antes pensaba que cuando uno era salvo, el Señor arrancaba de raíz todo el pecado. Pero no es así. Miren, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con la naturaleza humana, que es la vida misma. Gloria a Dios. Pero cuando ellos pecaron, se les fue agregado a su vida la naturaleza pecaminosa. También se le llama el pecado original. También se le llama la mancha del pecado. Cuando Dios salva a una persona, lo que Dios hace es quitar la culpa del pecado. Gloria al Señor. Esa culpa dice que la pone en el fondo del mar, y así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras iniquidades. ¿Verdad? Lo grueso del pecado es quitado, que es la culpa, pero la mancha queda. Aquella mancha del pecado original que le fue agregado a Adán y Eva, y todos los que son nacidos desde Adán y Eva de estos tiempos llevan la mancha del pecado. Y aún el cristiano, cuando ha sido perdonado por Dios, esa mancha queda allí. Eso va a ser quitado hasta el día que Cristo venga, o si estamos en la sepultura, seamos resucitados. Hasta entonces, la mancha del pecado permanece. ¿Qué pasa? Esa mancha del pecado, cuando la persona acepta a Cristo, queda paralizada, queda neutralizada, queda sin vida. Cuando una persona acepta a Cristo, como una semilla que aparentemente se ve que está muerta, así queda la mancha del pecado en uno. Pero esa semilla, tírele tierra y agua, nace. Entonces, ¿cómo fue que en el apóstol Pablo la mancha del pecado, y cuando el pecado revivió, dice, ¿verdad? Cuando él aceptó a Cristo, esa mancha quedó como la semilla, neutralizada. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando el apóstol Pablo quiso servirle a Dios conforme a lo que él era, lo que él podía, lo que él sabía, viene la mancha del pecado y comienza a revivir. Entonces, ¿cómo es que el pecado vuelve? Cobra vida cuando el cristiano deja de depender de Dios por su Espíritu Santo, y esa persona comienza a vivir conforme a sus propias fuerzas, quiere servir a Dios y quiere agradar a Dios, y todo lo que hace es por lo que él puede y por lo que él sabe, cosa que Dios no acepta de nadie.
¿Saben por qué Dios no acepta nada para ser victorioso en la vida? Esto no quiere decir que no se va a trabajar en la iglesia. Quiero que se entienda. Tampoco quiero que malentiendan. Que el ayuno perdió su efecto, o la lectura bíblica, o el congregarse. Cada cosa tiene su lugar. Amén. Estamos hablando de ser victoriosos en la vida diaria. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando Pablo comenzó a vivir por sus propias fuerzas, aquella mancha del pecado que estaba neutralizada comenzó a cobrar vida. Entonces dice, y cuando el pecado revivió, cuando él comenzó a querer agradar a Dios conforme todo lo que él sabía y lo que él era y lo que él tenía, la mancha del pecado comenzó a revivir y a crecer. Y dice, y cuando el pecado revivió, vino y me mató. ¿Qué es lo que hace el pecado? Gloria a Dios. Entonces Pablo se vio en la misma esfera de la vida de lo que él era antes, haciendo lo malo, gloria al Señor, y no pudiendo hacer lo bueno. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo descubrió? Yo quiero que entiendan cómo él descubrió, porque no hay ejemplo más grande que él. Gloria a Dios. El apóstol Pablo al principio se queja de esas caídas y de esos fracasos. Una vida de fracaso constante. Gloria al Señor. Todo eso está en el capítulo 6 de Romanos 7 y 8. Gloria al Señor. En el próximo mensaje creo que voy a tocar en plenitud cómo Pablo logró ser victorioso, pero les adelanto un poco. El apóstol Pablo descubrió, gloria al Señor, el camino de la victoria a través de esto. Encontramos en el capítulo 8 de Romanos, versos 1 y 2, que son versículos claves. Versículos claves. Romanos 8, 1 y 2, donde dice el apóstol Pablo, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne. Yo ya les expliqué lo que es conforme a la carne. Ahora pues dice, ninguna condenación. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo vivía para Dios, dependiendo de él mismo, vivía en condenación, porque a cada rato fracasaba. Gloria a Dios. Entonces dice, ahora pues dice, él descubre, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos no son los que andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que dependen de sí mismos para servir y agradar a Dios dentro de la iglesia. Porque hay dos tipos de creyentes, el carnal y el espiritual. Vaya, esto no lo sabía yo por años. Ninguna condenación hay para los que están en... Estos no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que andan conforme al espíritu? Eso yo no lo sabía. Y Pablo no llegó a ser vencedor ante esta vida negativa de pecado y de fracaso hasta que descubrió cómo el cristiano llega a ser espiritual, dejar de ser carnal y comenzar a ser espiritual. Gloria a Dios. Para poder enfrentarse a estos monstruos que es el pecado, el mundo y la carne. Sí, amén. Por la cual la iglesia ha vivido una vida de fracaso y una vida insípida y una vida fría y una vida sin espíritu y una vida sin propósito y una vida sin deseo espiritual hasta de congregarse. Sí, amén. Eso es lo que hemos sido y somos. Gloria a Dios. Pero mi vida en el año 2011 cambió. Gloria a Dios. Y yo soy un cristiano victorioso para la gloria de Dios. Porque he aprendido esto. Entonces ahora,
¿Quién es el espiritual? El cristiano espiritual es aquel que vive para Dios y sirve a Dios, no dependiendo, no más de sí mismo ni de ninguna cosa de este mundo. Pero les quiero decir algo: ¿por qué Dios no acepta lo más bueno que yo puedo hacer para ser un cristiano victorioso? No me mezclen esto con otras cosas. Yo después voy a explicar. Para ser un cristiano victorioso a diario, que el diablo no me pueda derrotar, que el mundo no me pueda tentar, ni en la carne tampoco. Ahora, el cristiano espiritual es aquel que depende y sirve a Dios dependiendo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esto? Yo antes pensaba que el Espíritu Santo trabajaba automáticamente en el creyente. Ya de que la Biblia dice, desde que nosotros creímos, fuimos sellados y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nuestro cuerpo se convierte en templo y morada. Yo decía, el Espíritu está allí para obrar automáticamente en todo tiempo. No, no es así. No es así. Es allí el fracaso. La persona tiene el Espíritu Santo y fracasa, peca y fracasa, cae y se levanta, fracasa y fracasa, no sabiendo cómo ni por qué, como el apóstol Pablo. No entendiendo por qué ni cómo. Y queriendo ser un cristiano sincero. Hay muchos cristianos sinceros, pero no pueden servir al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, para llegar a ser espiritual, Pablo dice, óigase bien, en el versículo 2 de Romanos 8, el versículo 1 habla de los cristianos carnales y espirituales. El carnal es aquel que depende de sí mismo y de todo lo que tiene. El espiritual es aquel que depende de Dios y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El que llega a ser espiritual, Pablo dice en el versículo 2 de Romanos 8, dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida, hablando del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Gloria a Dios. Amén. Pablo dice que el Espíritu Santo es una ley. Pablo dice que el pecado es una ley y la muerte es una ley. Son leyes poderosísimas. El pecado es una ley. ¿Verdad que cuando alguien comete un crimen horrendo, horripilante, dice, a ese le va a caer todo el peso de la ley? ¿Verdad? Entonces, estas cosas en Dios son leyes. Amén. Y cuando le cae la ley del pecado a un creyente, no conociendo la victoria, le cae todo el peso para que peque, para que fracase. No digamos el diablo. Entonces dice Pablo explica de los cristianos carnales y de los espirituales y dice, porque la ley del Espíritu de vida, hablando del Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Pablo que la ley del Espíritu Santo es más poderosa que la ley de la muerte y del pecado. Allí Pablo descubre la victoria. Dice que la ley del Espíritu Santo es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Sí, amén, aleluya. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Gloria a Dios. Yo les dije que es un error creer que el Espíritu Santo trabaja automáticamente. El Espíritu Santo trabaja, Él ya está aquí. Pero el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a los parámetros de lo que Cristo hizo en la cruz.
el Espíritu Santo no viola ningún parámetro o los límites, para entender mejor, no viola los límites de lo que ha sido instituido por Dios en la cruz del Calvario. Ahora, el Espíritu Santo trabaja así. Cuando Pablo dice que la ley del Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, me ha librado de la ley del Espíritu, de la ley del pecado y de la muerte, quiere decir que hay allí en esa palabra hay un orden prescrito por Dios. Para ser victorioso en esta vida hay que seguir lo que Dios ha prescrito, así como cuando el doctor escribe una receta y dice, tienes infección, te voy a dar antibióticos, no dice te voy a dar aspirina. Entonces Dios dice, haz como yo digo y serás victorioso. Haz como tú dices y serás un fracasado. Ahora, ¿cuál es la clave? Allí está en Romanos 8, 1 y 2. Quiere decir que para que el cristiano llegue a ser victorioso, el Espíritu Santo tiene que trabajar en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a comenzar el Espíritu a trabajar? Lo que quiere decir Pablo es que nuestra fe, Dios lo único que requiere de nosotros. ¿Saben por qué Dios no acepta ninguna cosa de las buenísimas, de las excelentes que nosotros podemos hacer para agradarle y para servirle? Porque si Dios aceptara cualquier cosa que nosotros hacemos, por buena que sea, sería como decir lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente para la victoria. Y lo que Cristo hizo en la cruz, allí se encuentra todo lo que el cristiano necesita. ¿Entiende? La solución para el dilema del hombre se encuentra en la cruz de Cristo. ¿Cuál es la cruz de Cristo? Lo que Él hizo. Sí, el entregarse allí como un cordero mudo. Cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, habla de que el sacrificio, el haberse dado su vida, la crucifixión, el derramamiento, eso se llama la cruz de Cristo. Entonces, todo lo que el hombre necesita, todo lo que hermano Alex necesita, todo lo que hermana Claudia, todo lo que hermana Esperanza necesita, se encuentra en la cruz. Amén. La respuesta que nosotros buscamos para cual sea el problema, ¿entiende? Amén. La respuesta que nosotros buscamos para cual sea el problema se encuentra en la cruz de Cristo. Amén. Ahora, ¿quién se encarga de llevar eso que nosotros necesitamos? Se encarga el Espíritu Santo. Él es el que hace llegar toda esa riqueza que Cristo proveyó en ese día. ¿Por qué Dios solamente acepta el sacrificio de su Hijo? Porque es el evento más grande que se llevó en ese día en todo el universo. Y allí se encuentra todo lo que el hombre, el niño, la mujer, el joven necesita, todo. Cuando digo todo, es todo. No hay otro camino. No hay otro camino. Si nosotros ayunamos, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Y se va a sentir agradado de nosotros. Pero no es el camino de la victoria. El ayuno tiene su lugar, la vigilia, la oración tiene su lugar en la vida de nosotros y que Dios nos va a bendecir grandemente a cambio. Pero estamos hablando para el camino de la victoria. Quiere decir entonces, hay que entender esto. Y estoy terminando. La única manera de que el cristiano sea victorioso, si usted no se echa esto a la bolsa y no lo agarra y no lo echa a andar, va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Lo cual yo eso lo tengo desde el 2011. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo trabaja en el creyente hasta que el Espíritu Santo se da cuenta que el creyente ha puesto su fe, número uno, en la persona de Cristo y su cruz.
Cristo y la cruz van juntos. Cristo y la cruz van juntos. La Biblia dice en Corintios que si nosotros en esta vida esperáramos solamente en Cristo, o sea, sin él haber ido a la cruz, seríamos los más dignos de conmiseración. Más porque Cristo fue a la cruz, somos lo que somos. Aleluya. Y tenemos lo que tenemos. Amén. O sea, la iglesia tiene todo. Amén. Lo que pasa es que no se había enseñado, no se sabía, pues. Y como no se sabía, ¿cómo yo voy a culpar a los ancianos si yo mismo enseñé lo que ellos me enseñaron? Gloria a Dios. Entonces, la clave es que el creyente tiene que aprender. Dios solamente requiere una cosa y es la fe. ¿Cuál es la fe? Es la manera de creer que yo tengo, que lo que yo le pido a Dios, Él me lo va a dar. Sí, esa es la fe. Entonces, la clave está, todo cristiano tiene que poner su fe, que es lo único que Dios requiere, en Jesucristo y su cruz. Cuando eso se lleva a cabo y el Espíritu Santo se da cuenta que la fe suya es genuina, pasó la prueba, entonces Dios el Padre le da la orden al Espíritu Santo que ya está aquí para que comience a trabajar como un motor. Y es hasta entonces, hasta que el Espíritu Santo se da cuenta que su fe está primeramente en Cristo y su cruz. Sí, amén. Entonces Dios el Padre le da la libertad al Espíritu, mientras el Espíritu está paralizado. El Espíritu no puede sobrepasar los límites del Padre y del Hijo, no puede. Pero cuando Él recibe la libertad de acción para obrar dentro de nosotros, comienza a trabajar. ¿Cómo? Capacitándonos, enseñándonos, diciéndonos cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer. Y de ahí en adelante, ese cristiano se vuelve espiritual. Sí, amén. ¿Por qué se vuelve espiritual? Porque es guiado permanentemente por el Espíritu Santo. Aleluya. Si usted su fe la mantiene fija en Cristo y su cruz, entonces el Espíritu Santo va a estar obrando dentro de usted las 24 horas. Amén. Gloria al Señor. Y lo va a estar guiando, capacitando, enseñándole, y usted ya no va a tener que andar. Cuando usted tiene un plan o algo, consulta con Dios y el mismo Espíritu le va a decir que sí o no, o todavía no. Eso el Señor me lo dio a mí en el 2011. Y para mí fue como que si el cielo se abrió. Se me quitaron cargas espirituales de mis hombros. Y ahora yo dependo del Espíritu Santo. Pero yo se lo dije de rodillas: Señor, enséñamelo a mí. Enséñamelo como se lo enseñaste al apóstol Pablo. Y una madrugada me lo dio. Y me lo dio completo. Gloria al Señor. Así que yo ahora no me preocupa nada. No me preocupan los problemas, porque sé que el Espíritu Santo es el que lleva la delantera. Ya no soy yo. Es el Espíritu Santo el que lleva la delantera. Y eso, así uno llega a ser espiritual. Así que por eso, y es la manera de ser libre. Así que si el Hijo le libertare, seréis verdaderamente libres. Es la única manera de llegar a ser verdaderamente libre. No habrá pecado, no habrá tentación. De cierto, no hay perfección, ¿verdad? Si alguien les falla a Dios, tiene que volver a la cruz. Porque en la cruz es donde se encuentra todo lo que nosotros necesitamos. Y la cruz es el único camino. Desafortunadamente es el único camino. Entonces, ¿cuál ha sido el fracaso del cristiano? Que hoy pone la fe aquí, mañana aquí, no me funciona aquí. Y eso es la vida de fracaso. Pero cuando uno pone su fe permanentemente en Jesucristo y la cruz, el Espíritu Santo va a estar con usted permanentemente, todo el tiempo. Y difícilmente usted va a fracasar, porque Él lo va a capacitar para enfrentar al diablo, para enfrentar al mundo y para enfrentar la carne. Lo va a ultra capacitar. No tan fácil usted va a ceder a una tentación, porque el Espíritu Santo está allí para darle fuerza, ¿verdad? Para decirle cómo escapar, cómo evitar. Gloria al Señor. Desde ese entonces,
El Señor me ha enseñado muchas cosas. El Espíritu Santo a veces me dice, ¿sabes dónde está aquella palabra? Y le digo, sí, Señor, esto y esto quiero decir. Aleluya. De adelantado me dicen las cosas. Amén. Gloria al Señor. Y uno está pobre, no se preocupa, el Espíritu Santo lleva la delantera. Está enfermo, no se preocupa, el Espíritu Santo lleva la delantera. Que se va a morir, pues que se muera para estar en la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me queda otro mensaje aquí. Todavía me queda otro mensaje. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Dios le bendiga, hermano.